Física activada. Audio activado. Iluminación activada. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad quien les habla es el alumno Marcos Salazar de la Facultad de Ingeniería Industrial. El tema que es escogido para esta exposición es el policloruro de vinilo, específicamente los cables o diversos elementos, ¿no? Empezamos, por favor. Bueno, docente la licenciada Erika Salas. Como me presenté, el alumno Marcos Salazar, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial. Vamos a empezar describiendo el compuesto, el policloruro de vinilo. ¿De dónde proviene o de dónde se forma este policloruro? Es del petróleo. Un 43% es a base de petróleo y el otro 57% a base de sal común o cloruro de sodio. El cloruro de sodio, mediante un proceso de electrólisis, nos da un resultado de cloro. El petróleo, mediante un proceso de cracking, el producto final es el etileno. Entre cloro y etileno nos sale un cloruro de vinilo, que sería un monómero. Si nosotros realizamos una polimerización, obtenemos el cloruro polivinílico. Es la forma como obtenemos, ¿no? Le adicionamos, que lo hacen mucho más. ¿En dónde los aplicamos? ¿Dónde se usa más este compuesto? En los automóviles tenemos desde lo muy simple en las puertas, en las ventanas e incluso en el espejo. Todos tenemos en nuestras casas las tuberías, ya sean hidráulicas o eléctricas, que están hechos a base de este compuesto. También tenemos los juguetes de los niños, desde el más simple, si tiene pintura a base de plomo, es igual tóxico para los niños. En la industria, ya sea industria minera, industria textil, industria eléctrica, tenemos todos estos. ¿Por qué? ¿Por qué lo usan? Porque es un gran aislante de electricidad. Y como les dije, ¿no? En la agricultura y en la minería, al ser buenos aislantes, no solo de la electricidad, también son aislantes de diversos compuestos químicos. Por ejemplo, lo usan las minerías para su presa de relaves, para evitar contaminar el suelo. Incluso la agricultura, para que su agua llegue con total normalidad hasta su punto de regadío. Ahora, ¿cómo prevenimos nosotros las enfermedades? Si bien es cierto, todo lo que nos rodea está hecho casi a base de policloruro, necesitamos productos como la madera o las pinturas a base de compuestos naturales, que son de descomposición, por ejemplo, de hierbas o de diversas frutas. También tenemos que usar como alternativa el acero inoxidable, que es casi inerte para infecciones a nuestro organismo. Y como último punto para prevenir es reciclar. El reciclaje hoy en día es uno de los componentes mucho más importantes para evitar la contaminación del medio ambiente. En conclusión, señores, en toda nuestra etapa, desde que nacemos hasta casi la vejez de la mayoría de las personas, el PVC está en nuestro entorno cotidiano, en nuestra casa, en los estudios, en el trabajo, en donde vayamos tenemos presencia. PVC es igual al policloruro de vinilo. ¿Es imposible evitar exponernos a esto? Cierto. La única alternativa, como les mencioné, es buscar alternativas de solución o buscar cómo reemplazar esos compuestos. Un consejo que les doy es beber líquidos en envase de acero inoxidable. Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño video para entender qué es un polímero. Cuando hablamos de polímeros nos referimos a un compuesto sintético o natural formado a partir de la repetición de una unidad estructural llamado monómero. Los polímeros han estado presentes en la vida y la naturaleza desde sus comienzos, como pueden ser las proteínas, pero los primeros polímeros artificiales surgieron a mediados del siglo XIX desarrollándose hasta nuestros días. Los primeros polímeros artificiales se obtuvieron a base de la transformación de polímeros naturales, caucho, seda, algodón, etc. Se cree que el primer polímero fue elaborado por Charles Goodyear en 1839 con el vulcanizado del caucho.
Entre 1846 y 1868 se desarrollaron formas de sintetizar celuloide a partir del nitrato de celulosa. Pero el primer polímero totalmente sintético fue desarrollado por el químico estadounidense Leo Hendrik Baekeland, la baquelita. Este producto tuvo un gran éxito debido a sus peculiares propiedades. Se le podía dar la forma deseada antes de que se enfriara, no conducía la electricidad y era resistente al agua y los disolventes. Pronto surgieron otros polímeros que revolucionarían esta industria como el poliestireno y el policloruro de vinilo, PVC, en 1911 y 1912 respectivamente. Estos polímeros fueron sustitutos del caucho y se usaron para la creación de objetos y utensilios de la vida cotidiana. Otros polímeros importantes fueron el metacrilato de metilo polimerizado, plexiglas, que se usó como sustituto del cristal, el teflón, usado en utensilios de cocina por sus propiedades antiadherentes y el nylon, primer plástico de alto rendimiento. Los polímeros podemos separarlos según distintas propiedades. Algunas propiedades más importantes son las siguientes. Propiedades térmicas. Se refiere a la temperatura de ablandamiento y la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea, distinta para cada polímero, es la temperatura máxima que se le suministra a una muestra antes de que ésta se vuelva rígida y quebradiza. Propiedades físicas. Estas propiedades nos permiten hablar de las densidades de los polímeros, si son altas o bajas, en general son reducidas. De la combustibilidad de la cual sabemos que los plásticos arden fácilmente. De la elevada propagación de las llamas cuando se quema un polímero, etc. Propiedades mecánicas. Dentro de este bloque encontramos la tenacidad, la resistencia, la elongación. Propiedades tecnológicas. En este tipo de propiedades se incluyen la maleabilidad, capacidad que tiene un cuerpo de transformarse en láminas, y la ductilidad, capacidad que tiene un cuerpo de transformarse en hilos. Propiedades eléctricas. En general los polímeros son malos conductores de la electricidad y por ese motivo estas macromoléculas son usadas en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes.